¿Alguna vez te has detenido a pensar entre líneas en la historia de la creación en Génesis? Si analizas detenidamente te darás cuenta de que hay dos versiones distintas de cómo surgieron los seres humanos, y no encajan. Entendamos mejor. En el primer capítulo, versículos 26 y 27, leemos que Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Y así fue, creó al hombre y a la mujer juntos a la vez en igualdad. Pero en el segundo capítulo, la narrativa cambia por completo. A partir del versículo 18 descubrimos que Adán fue creado primero, y solo más tarde Dios se dio cuenta de que necesitaba un compañero. Entonces puso a Adán a dormir, tomó una de sus costillas y formó a Eva. Al fin y al cabo, ¿cuál de las dos versiones es la correcta? ¿El hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo o la mujer surgió más tarde, de una parte del hombre? Esta contradicción intrigó a los antiguos sabios, que buscaron una solución ingeniosa. Para armonizar las dos historias, surgió una fascinante leyenda, que introduce a un personaje ausente del texto bíblico, Lilith. Según esta tradición, hubo otra mujer creada junto con Adán, igual a él en todo. Pero algo salió mal. Su nombre era Lilith y su historia es una historia de rebelión, exilio y transformación que abarca siglos y continúa cautivando las mentes hasta el día de hoy. El origen de Lilith como primera esposa de Adán proviene del alfabeto de Ben Sira, un texto satírico judío de la Alta Edad Media. En él se describe a Lilith como creada al mismo tiempo que Adán, de la misma tierra, no de una costilla. Mientras que Eva fue formada más tarde como una extensión del hombre, Lilith nació para ser su igual. Pero esta igualdad pronto se convirtió en un problema. El texto relata una acalorada discusión entre los dos sobre sus roles en la relación. Adán quería dominar, pero Lilith se negó a someterse. Somos iguales, argumentó, porque ambos estábamos hechos de la tierra. La exigencia de igualdad no agradó a Adán, quien insistió en que ella yaciera debajo de él durante la intimidad, una clara exigencia de sumisión. Lilith, sin embargo, no lo aceptó. En un acto de rebelión, pronunció el sagrado nombre de Dios y huyó del jardín del Edén. Su actitud no fue solo un rechazo de Adán, sino una poderosa afirmación de su autonomía. Al invocar el nombre divino, demostró una profunda conexión con lo sagrado y el coraje de utilizar este poder para romper con una situación que consideraba injusta. En la tradición judía, el nombre de Dios es sagrado y no debe pronunciarse en vano. El gesto de Lilith, por tanto, fue un desafío no solo para Adán, sino para el propio orden patriarcal que lo colocaba por encima de ella. Se veía a sí misma como su igual, con los mismos derechos y autoridad. Después de invocar el nombre divino, Lilith abandonó el Edén y se refugió a orillas del Mar Rojo, lugar asociado con el desierto y lo sobrenatural en el pensamiento judío antiguo. El Mar Rojo en este contexto simboliza tanto el exilio como la transformación. Un espacio liminal, fuera del orden del Edén, donde Lilith comienza a reinventarse. Según el alfabeto de Ben Sira, fue allí donde se asoció con los demonios. No como un castigo, sino como una redefinición de tu identidad. Fuera de los confines del paraíso, Lilith pasó de ser solo una mujer a algo más, una figura temida y poderosa. Cuenta la leyenda que Lilith comenzó a atacar a los recién nacidos, especialmente en los primeros días de su vida. Esta creencia probablemente nació del miedo ancestral a la mortalidad infantil, que muchas veces se atribuía a causas sobrenaturales. Lilith se convirtió en la encarnación de estos temores, especialmente durante el periodo vulnerable antes de que el niño recibiera un nombre o fuera circuncidado. El texto explica que ella se convirtió en un demonio que estrangulaba a los bebés en sus cunas, negándose a dejar solo a Adán. Luego 3 ángeles, Senoi, San Senoi y Semangelof, fueron enviados para traerla de regreso. Representaban la autoridad divina y el intento de restaurar el orden. Pero Lilith se negó, incluso frente a los mensajeros celestiales. Su negativa fue más bien un acto de desafío, demostrando que valoraba su libertad por encima de la comodidad o la protección del Edén. La historia, sin embargo, no termina ahí. Lilith hizo un trato con los ángeles: no dañaría a los niños que llevaran amuletos con los nombres de los 3. Lo que comenzó como una sátira del alfabeto de Ben Sira cobró vida propia. Lilith se convirtió en símbolo de resistencia, independencia y exilio. No es difícil entender por qué su historia todavía resuena hoy. En el Zohar, uno de los textos fundamentales del misticismo judío, adquiere otra dimensión.
Aquí Lilith es retratada como una tentadora demoníaca, una fuerza de lujuria y destrucción que ataca a los hombres y amenaza a las mujeres durante el parto. El Zohar la describe como una criatura que deambula en la noche, tentando a los hombres a pecar y usando su semen para engendrar descendencia demoníaca. Un pasaje dice: ella deambula de noche perturbando a los hijos de los hombres y haciéndoles corromperse. Esta representación transforma a Lilith en un símbolo de sexualidad indómita, un miedo profundo en las sociedades patriarcales, donde las mujeres que reclamaban poder sobre sus cuerpos y deseos eran vistas como amenazas. Al mismo tiempo, su vínculo con el parto y la mortalidad infantil refleja temores reales de la época. La muerte de los bebés era una tragedia común y Lilith se convirtió en una explicación sobrenatural de este sufrimiento. El Zohar incluso la asocia con Samael, una figura demoníaca a veces identificada como el ángel de la muerte. Juntos forman un oscuro contrapunto a Adán y Eva, representando el caos y la destrucción en contraposición al orden y la vida. Pero Lilith no se limitó al folclore. Su nombre aparece en algunas traducciones de la Biblia, específicamente en Isaías 34:14. El versículo describe una tierra desolada, habitada por extrañas criaturas. La versión King James traduce la palabra hebrea Lilith como búho chillón, pero algunas traducciones modernas, como la versión estándar revisada, usan el término Lilith, conectándola con su identidad folclórica como un demonio nocturno. El extracto dice: las bestias del desierto se encontrarán con las hienas, el sátiro gritará a su compañero, Lilith también aterrizará allí y encontrará descanso. El contexto refuerza la imagen de Lilith como una criatura de las sombras, un ser procedente de la naturaleza, fuera de los límites de la civilización. Su historia es un espejo de los miedos y aspiraciones humanas. Lilith desafió el orden establecido, se negó a ser subyugada y pagó el precio de su acto de libertad. Por lo tanto, se convirtió en un ícono, a veces temido, a veces admirado, que atraviesa culturas y épocas. Ya sea como símbolo de rebelión femenina o como fuerza indomable de la naturaleza, Lilith continúa fascinándonos, recordándonos que las narrativas antiguas todavía tienen mucho que decir sobre quiénes somos y qué deseamos. De caos y desolación, una representación perfecta para aquellos que se atrevieron a abandonar el Edén para vivir bajo sus propias reglas. El plomo, un material oscuro y pesado, la vincula con la noche y el peligro, reforzando su papel como depredador despiadado en la tradición judía posterior. Esta conexión bíblica ancla su historia en la imaginación teológica del antiguo Israel, pero deja espacio para que las generaciones posteriores la reinventen. Para entender a Lilith en su esencia es necesario volver a sus raíces más profundas. Su nombre y características están intrínsecamente ligados a los Lilu, una clase de demonios femeninos de la mitología mesopotámica. Estas entidades, asociadas al viento nocturno, vagaban por lugares desérticos atacando a hombres, mujeres embarazadas y recién nacidos. Una antigua fórmula acadia los describía como aquello que vuela a través de las ventanas y perturba el hogar. Con rasgos de pájaro, su iconografía se hace eco de la imagen del búho de Isaías 34:14, lo que sugiere que la judía Lilith heredó gran parte de estos mitos ancestrales. A medida que estas narrativas fueron absorbidas por el folclore hebreo, Lilith se transformó en una figura única, que mezclaba rebelión, peligro y lo sobrenatural. El Talmud babilónico ofrece otra faceta de ella, ya no como la primera esposa de Adán, sino como una entidad nocturna y amenazadora. Una de las advertencias más conocidas advierte: está prohibido que un hombre duerma solo en una casa, no sea que Lilith lo encuentre. Aquí ella encarna la seducción y la depredación, explotando la vulnerabilidad humana durante la noche, un momento en el que, se cree, somos más susceptibles a sus tentaciones. Esta representación, combinada con su papel de amenaza para los niños y las mujeres embarazadas, consolidó a Lilith como símbolo de miedo y advertencia en la tradición judía. Pero ¿por qué su historia todavía resuena hoy? A primera vista parece simplemente un viejo cuento moral, una advertencia contra la rebelión y las mujeres indómitas. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, revela mucho más que eso. Lilith personifica la dualidad, libertad y peligro, autonomía y exilio, poder y soledad. Es un espejo de la lucha humana entre individualidad y pertenencia, entre sumisión y desafío. Para algunos, ella es una villana, un demonio que encarna el caos y la destrucción. Para otros es un símbolo de empoderamiento, una mujer que se negó a aceptar un papel desigual, incluso si eso significaba perder el paraíso.
Su narrativa fue rescatada por escritoras y artistas feministas como una alegoría de la resistencia contra las normas patriarcales. Hoy Lilith se ha convertido en un icono cultural, representando la lucha por la igualdad y el coraje de exigir respeto, incluso cuando las consecuencias son duras. Lo que lo hace realmente fascinante es su complejidad. Ella no es solo una esposa descarriada, un demonio o un símbolo feminista, es todo eso y más. Su historia nos invita a cuestionarnos los límites entre el bien y el mal, el caos y el orden, el mito y la realidad. Nos muestra cómo las narrativas se transforman con el tiempo, reflejando los miedos, valores y aspiraciones de las sociedades que las cuentan. Aunque sus orígenes se encuentran en textos antiguos, su viaje está lejos de terminar. Lilith sigue viva en la literatura, el arte y la cultura popular, recordándonos el poder de los mitos para moldear nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Hay mucho por descubrir en tu figura. ¿La ves como una villana, una heroína o algo intermedio? El debate está abierto y la elección dice mucho sobre quiénes somos.